Últimos días para esta promo. Si sus hijos usan lentes, sobre todo en este momento que retomaron las clases, hasta virtualmente, que más se precisan todavía, porque la promo es 2x1 en monofocales personalizados. Compras un par de cristales y te llevas otro de regalo de la misma graduación. Acércate a cualquiera de las 8 sucursales de la óptica Stella Hinchuk y disfruta de esta promo imperdible. Bueno, muy bien, retomamos. Pepe, ibas a hacerle la siguiente pregunta al invitado. Sí, no, y un comentario, porque hoy Gabriel Pereira en Sarandí comentó que la transferencia que Primaria supuestamente dijo que se iba a hacer, no se va a hacer hasta después de turismo. Por eso yo le planteaba la posibilidad de que se tiene que ser solucionado lo antes posible. No, lo otro con relación a distintas situaciones. Lo de los casinos me parece que no resiste. En lo personal a mí me da lo mismo, pero no es obligatorio ir a un casino. O sea, en realidad, como tampoco es obligatorio ir a un bar si sabes que te tenés que quedar en tu casa. Por lo tanto, me parece que allí, lo de la libertad responsable a esta altura, a mí me parece que es más para Dinamarca o Finlandia que para nosotros los uruguayos o los latinos, sobre todo, ¿no? Y lo digo con pesar porque me siento tan uruguayo como cualquiera de los que estamos acá. El otro tema que queda por debatir y por abrir es qué va a pasar con la billetera del Estado, en este caso para aquellos que más lo necesitan, pero me parece que es un tema de largo debate. Sí, y es un tema en el cual ya el presidente de la República, no nos podemos olvidar que ya anunció una serie de medidas el 2 de marzo en el Parlamento, se han votado ya una serie de leyes y se van a votar en las próximas semanas una serie de leyes en esa dirección. Ayer se anunciaron otra serie de medidas. Ya lo que estaba previsto invertir en este tema, que era alrededor de los 540 millones de dólares, hoy ya está en 660 millones de dólares y va a seguir creciendo todo lo que sea necesario en la medida en la que podamos hacer frente con una economía muy deteriorada, como lamentablemente está la economía uruguaya. Bien, informen que ya se están entregando los tickets de alimentación. Mi nuera tiene 3 niñas y ya los retiró, como la mayoría de los padres. Bueno, Muy buena noticia, eso es lo que esperaba. Lo que se están entregando. A ver, por favor, Pablo, ¿preguntas? Sí, en realidad un par de reflexiones. Con respecto a las medidas, me parecen certeras, están bien aplicadas. Se podrá discutir si era el momento, quizás una semana antes, en fin. Ahora, lo que hemos dicho acá, yo lo he comentado la semana pasada, la anterior y demás, y tú lo estabas comentando ahora. Por más medidas que tengamos, si no acompañamos las medidas, no hay forma, y se lo vio al presidente, se lo vio un poco más tosco que en otras conferencias de prensa, como enojado se lo vio, y no lo va a decir por supuesto, pero enojado con cierta parte de la población, y que es una realidad. Porque a ver, esto es una foto de 15 días para atrás, lo que sucedió 15 días para atrás es lo que estamos viviendo ahora, 2.000 contagios, lamentablemente 20 fallecimientos, 18, pero todo lo que critican la medida, que no se tomaron a tiempo, o algunas que son insuficientes, o que la movilidad había que restringirla mucho tiempo antes, no vi levantar una voz cuando se hizo la marcha del 8M, no vi levantar una voz sobre eso, no vi levantar una voz cuando hay una aglomeración en una plaza, salvo para criticar a la policía cuando actúa, no vi levantar una voz. Entonces, cuando alguien critica algún tipo de medidas, tiene que hablar con cierto criterio. Esa es la realidad. Y los grandes responsables de la situación que estamos pasando hoy, no todos, pero los grandes responsables son esa parte de la población que le importa muy poco las medidas que se tomen, usar tapabocas, hacer las aglomeraciones y demás. Y son los grandes responsables de que hoy tenemos 2.000 casos y que lamentablemente dentro de 10, 15 días tengamos 20 muertes. Son los grandes responsables. Así que cuando se critica una medida hay que tener el discurso un poquito más atallado. ¿Discrepás o coincidís? No, yo discrepo siempre con Pablo, pero además discrepo porque yo creo que no estamos en el momento de ponernos a pensar si vamos a criticar a los que critican. Yo creo que hay que levantar un poquito la mira, Pablo, y hay que saber que en sociología, los sociólogos, yo no soy socióloga, pero por lo menos leo cosas, las sociedades son disímiles. Y son absolutamente, y las capacidades de raciocinio y responsabilidades de conductas también son disímiles. Si fuera tan simple que todos son como soldaditos, viste, que vos los ponés en líneas y todos hacen lo que vos decís, estaría bárbaro. Pero no es así, ¿entendés? No es así. Pero bueno, yo quería decir otra cosa porque pero déjame que te conteste una cosita porque me hiciste referencia, por favor. Con ese criterio, solo decimos lo que políticamente correcto está bien decir. Porque la oposición no se anima a decir que la marcha del 8M fue una bomba para este país. No se anima a decirlo.
porque lógicamente el costo político es muy grande. No se anima a decir que cuando se hacen tamborileadas Yo te voy a hacer está una mal. pregunta. ¿Quién No se te dijo anima a vos decir que eso. la marcha del 8M... Vos decís que está bien. ¿Cómo voy a estar, Que está de fantástico. acuerdo? Yo estoy en desacuerdo. Vos decís que está fantástico, Pero que la sigan haciendo pregunta es, las ¿quién te marchas? dijo a vos que la organizó la oposición, la No la marcha organizó, 8M? no la critica. No critica la la organizó, marcha. pero no a ver, critica la marcha, mira, no estoy critica de- las juntadas Bueno, en las plazas, no cuando critica vos las me digas, yo tamborileadas. hablo. Eso es lo que no critica. Creo que Entonces, ya quedó claro, claro ¿Ah? Pablo. Ahora deja que Selva trate de A mí lo que me explicar su idea. parece es que el gobierno, que yo creo que actuó bien en una primera etapa de la pandemia, en esta última etapa, por diferentes razones que desconozco, de alguna manera se separó de lo que eran las recomendaciones del GACH. Tanto se separó que incluso a mí me llamó la atención que ayer en la conferencia de prensa en ningún momento nombró el GACH, en ningún momento. Y es obvio que el GACH había dado una serie de alertas, y creo que no solamente las dio el GACH, después las dieron las organizaciones vinculadas a la salud, la FEMI, bueno, las sociedades científicas, etc. Entonces, a mí está bien, es cierto lo que dice el presidente de que es muy fácil hablar con el diario del lunes, pero hay cosas que, para eso están los científicos, para eso están los modelos matemáticos y las previsiones, que sí se prevén como escenarios posibles. Entonces, ahí es donde uno se pregunta por qué razón no se tomaron algunas medidas antes. Voy a poner un ejemplo nada más, que es la circulación de la P1. ¿Alguien podía dudar de que la circulación de la P1 iba a darse en el Uruguay? Teniendo los free shop abiertos en Rivera, viniendo excursiones de brasileros y teniendo, como está Brasil, ya con la P1 en forma dominante como cepa en el Brasil. Bien. Entonces, lo ideal, supongo yo, hubiera sido capaz que poner, hasta yo diría, en algún momento acá se habló, de tratar algunos departamentos distintos cuando esos departamentos están mal. Montevideo es un departamento que está mal, pero de todas maneras Rivera está mucho peor y además era una de las vías de entrada de la cepa. Entonces, ahora tenemos la cepa circulando en 7 departamentos y es como tú dijiste, es una Bien. cepa más A ver, virulenta, etcétera. realmente, senador, usted Perdón, ¿puedo entiende terminar? que está separado el GACH del gobierno. No, Pará, no. ¿qué más le faltó a la pregunta? Perdón, No, perdón. No, sigo, no, sigo, no, no. dale. Siga. Sigue nomás. No. No, yo te iba a preguntar esto. Porque esa Si pregunta no te está buena. Sí, la voy a contestar. Sí. Si no te parece que en algún momento quizá se demoró en tomar estas medidas, que esa demora nos va a costar caros a todos, porque eso se va a reflejar en la situación de las personas. Y lo tercero, y la segunda pregunta es, si además, como decía hoy Pepe, no debería haberse ido un poquito, un escaloncito más atrás, en el sentido de que en marzo tomamos medidas muy austeras y muy de continentación de las personas. Y la situación efectivamente de la pandemia era diferente. Hoy Uruguay está en Sudamérica en el podio de los países que tienen más contagios por día. Bien. Ha superado a Chile incluso. Entonces, la pregunta que yo me hago es eso, los tiempos, ¿cómo se manejaron esos tiempos? Yo creo que los tiempos se manejaron, a ver, como dijo ayer el presidente y todos coincidimos acá, hablar con el diario del lunes es muy fácil. Con relación a lo del GACH, el GACH ha sido, primero, fue una creación del gobierno y una idea del gobierno del presidente Lacalle Pou, que creo que todo el mundo coincide, fue una excelente idea y ha dado sus grandes resultados. Todos además respetamos muchísimo y no podemos dejar de reconocer que la hoja de ruta que el gobierno ha armado es una hoja de ruta que está siendo permanentemente monitoreada y recomendada por el GACH. Que en algunos momentos hay que tomar decisiones que no tienen solamente un componente científico. Y esa es la responsabilidad de todo gobernante. Entonces, por ejemplo, el GACH no recomendaba que se suspendieran las clases hasta el 20 de marzo. Hasta el 20 de marzo. 3 días después se suspenden las clases. Entonces, en esto vamos todos avanzando de consumo. Con relación al tema de la vacunación, como usted bien dice, en Rivera se intentó hacer esto de tratar de forma diferente, como también se trató en forma diferente a muchos colectivos que el gobierno entendía prioritarios, y lamentablemente de muchos de esos colectivos no se recibió la respuesta por todos Pero esperada. creo que la pregunta de Selva No era iba más la para el lado de cerrar fronteras. Bueno, Cerrar no, frontera, Nicolás, claro. bueno, sí, por Eso. supuesto, la frontera con Brasil, la frontera en Rivera es imposible de cerrar. Yo creo que ahí sí, y en esta segunda etapa se empezó a visualizar más
la adopción de medidas Los mucho free más shop, por regionalizadas. Y entonces, sin lugar a dudas, en Rivera, si esto continúa, lamentablemente, como parecería indicar que va a continuar, se deberán quizás sí de tomar otras medidas. Había intendentes, bueno, el intendente de Salto y el intendente de Paysandú solicitaron que se cerraran los complejos termales. Sí. Hay ¿Y usted piensa que es razonable que los free shop estuvieran abiertos en Rivera y que se hicieran excursiones como están anunciadas en diferentes Sí, pero volantes las excursiones no ¿Es van... tan necesario? Bueno, usted sabe que se ha detectado que el contagio por la participación o concurrir a los negocios de free shop es menos del 2% de los contagios de Rivera. El resto de los contagios proviene de la interacción social que lamentablemente ha sucedido. Y a eso se le debe, y ahí sí tenemos un tema que debemos de analizar, tenemos una realidad que es que el lockdown que se ha adoptado en el Río Grande del Sur y el cierre trasladó a toda la población de Santana do Livramento cruzó la calle. Bien. Y al cruzar la calle lo hacen a lo que en Uruguay sigue estando abierto y que deberemos quizás, si esto continúa, revisar. La concurrencia de esas excursiones a las que se hace referencia no precisamente vienen a los free shop. Vienen a negocios que se llaman los turcos, creo, y los techitos verdes, que es a donde se compra. Y ahí hay un componente social también a atender, que es que esa gente vive de ese salario. Todos vivimos Bueno, ya de lo sé, salario. pero esa gente mucho más porque es gente mucho más vulnerable. Porque cuando hablamos del free shop nos imaginamos un señor sentado con un habano detrás de su escritorio y lleno de perfumes europeos. Y estamos hablando de gente que lo que vende son chucherías chinas, que son las que vienen a comprar los brasileños por el producto que en Brasil está cerrado. Y ahí hay una oportunidad que hay que atender. Yo no digo que no haya que atenderla. Digo que hay cosas que hay que irlas adoptando paso a paso. Por supuesto que la llegada de la cepa se preveía o se sabía que en algún momento iba a llevar por una cuestión de simpleza geográfica. Ahora, lo que el gobierno está adoptando son medidas, muchas de ellas, la última, la suspensión de la educación presencial, está asociada justamente a que al detectarse la aparición y una rápida traslado de la cepa, como usted bien decía, no solamente por los departamentos de frontera, sino que ya en Montevideo hay presencia de la misma, obligó a tomar esas medidas. Después, en el plano de la subjetividad, por supuesto, uno puede decir, bueno, pero esto habría que tomarlo una semana antes o una semana después, y que hasta podamos quizás llegar a coincidir cuando uno ve en perspectiva las cosas. Creo que en el fondo lo que hay también es una profunda decisión del gobierno que está monitoreando los sanitarios, se multiplicaron las camas de CTI, se siguen multiplicando, se está atendiendo la realidad. Hoy comenzamos en un proceso de regionalización porque hay departamentos que comienzan a tener problemas con la saturación de sus CTIs y entonces se está pensando en un traslado más de carácter regional. O sea, el gobierno viene adoptando medidas. Ahora, lo que usted dice también es cierto. O sea, si usted convoca marchas multitudinarias, llama tamborileadas, participa de reuniones, no se toman las medidas sanitarias, eso también tiene sus consecuencias. Y atrás de eso sí está la debilidad de la oposición, que cuando reclama de una manera, cuando tiene que salir a apoyar o a respaldar acciones del gobierno para combatir el contagio, hacen mutis por el foro. Senador, usted mencionaba que menos del 2% es responsable de los contagios en Rivera de los free Rivera, refiriéndose a los free shops, que la gran mayoría obviamente venía del contagio a nivel de interacción social. ¿Y qué porcentaje, perdón que insista con esto, pero qué porcentaje responde a los contagios en gimnasios en nuestra capital que hayan ameritado el cierre? Pero me imagino que el problema está en los gimnasios, no tengo cifras, está vinculado al tiempo de permanencia, absolutamente, al tema del encierro y al tema del contacto físico que se termina. Bien. Rodríguez Pupo. Bueno, no quiero desaprovechar la presencia del senador sin hacer preguntas, pero hay cosas que necesariamente uno tiene que decirle a la gente. Yo creo que hagamos el ejercicio que hagamos. Si nos pusiéramos en el día de ayer y hubiéramos cambiado todo lo que dijo el presidente y hubiéramos cambiado todas las propuestas que hizo el presidente por otras diferentes, hoy tendríamos el mismo escenario con la oposición. O sea, si el gobierno plantea A, la oposición plantea B. Si el gobierno dice negro, la oposición dice blanco.
Si limitamos, ¿por qué no limitamos la movilidad? Pero antes, ¿por qué no le damos libertad a la gente? Siempre se van a poner en contra, pero absolutamente siempre se van a poner en contra porque ya han demostrado que ha sido una postura con una visión muy cortita. Estamos frente a semanas y en vísperas de semanas muy complicadas, donde vamos a tener todo tipo de problemas y por algo el gobierno trata entre sus 15 medidas, en la batería de 15 medidas, de extender las camas de CTI, ir a buscar respiradores a Córdoba, porque sabe que vienen semanas con problemas. Lo que debería hacer la oposición si trabajara en serio en el Uruguay sería ponerse codo con el gobierno y con la sociedad a buscar soluciones. A mí me hace acordar ahí a una alegoría, es como si la izquierda en este país en este momento es como si te cortara las piernas y después te quiere regalar unas muletas. Primero te alienta cuanta marcha hay en el país por acción o por omisión. Y cuando digo la izquierda no me refiero solo a un partido político, me refiero a todos los sectores afines a la izquierda. Alientan cuanta marcha hay, cuanta actitud irresponsable pudo haber y después te piden que cortes la movilidad. Bueno, ayer tuvimos el corte de la movilidad a través de 15 medidas que toma el gobierno, que nos pueden parecer insuficientes en algunos casos. ¿Te parecen a ti personalmente yo creo que son correctas. En realidad, las 15 medidas son correctas. Lo que veo, por ejemplo, y lo tengo que decir, me parece que nos olvidamos, tal vez no sea un olvido, tal vez el senador me pueda corregir, del tema de la libertad de culto, sobre todo pensando en la frontera. O sea, yo creo que si eran medidas por poco tiempo, de 3 semanas, el tema de los cultos en frontera ha sido un verdadero problema. Yo sé que también puede ser injusto mis palabras porque me consta que ha habido un esfuerzo de los líderes religiosos del país a través de la virtualidad, a través del uso responsable de determinadas herramientas, hacer del culto algo que sea sanitariamente viable. Pero también sabemos que en frontera tenemos un problema gravísimo y el tema de los cultos en frontera ha sido un foco de contagios recurrentes que ahora, con la cepa brasileña, va a ser más grave. Y lo de los casinos, en realidad a mí tiene un gustillo ahí que no me termina de cerrar. Pero bueno, la pregunta justamente al senador era si en todas esas medidas que se tomaron, más las que no se tomaron, a usted le queda ahí algún ruidito en el estómago de alguna cosa que pudo mejorarse, que se puede hacer en las próximas horas. Y quiero hacer una aclaración respecto del tema de la educación. Ya hace 2 o 3 horas atrás se resolvió el tema de los tickets y le quiero mandar un beso muy grande a una compañera de panel que tuvimos, que es la secretaria de Robert Silva, que está con coronavirus, está sufriendo algunas cosas medio feitas de coronavirus, pero es una persona joven que lo va a sortear, pero aún así desde su casa está trabajando justamente por estas cosas para que los niños que no tienen alimentación en estos 3 días lo vayan a tener. Y nos aseguró que eso quedaba arreglado en el día de hoy. Vuelvo a la pregunta al senador. ¿Hay alguna cosa que le causa ruido a usted que no se cerró bien? A ver, si usted me consulta, a mí también me hace un poco de ruido lo de los casinos. O sea, ahí, la verdad, no entiendo. Bueno, sí, o lo que se entiende no es agradable de tragar, porque lo que se entiende es que al fisco le reditúa muchísimo tener los sí, casinos pero yo no abiertos. creo hasta qué punto eso sea un elemento determinante. La verdad que si usted me dice, ¿qué le gustaría? ¿Cuál sería? Bueno, ahí está. Es que no calculo que debe ser la recaudación, pero no me parece que sea el elemento descollante, porque la verdad es que los costos económicos que el país lamentablemente va a padecer son muy grandes. Es lo único en lo que, con total honestidad hablándole, le diría que es lo único. Después lo demás... Lo de los cultos... Lo de los cultos, a ver... Sobre todo en la Semana Santa, ¿no? Ahí está, hay un componente muy importante, yo creo, de atención en una necesidad también de contención espiritual, que creo que es importante tener. La verdad es que además creo que en un país tan laico como el Uruguay, no son elementos que generan una... ¿No hay aforos vigentes? No bueno, además de que existen los aforos, existen reglamentaciones sobre el nivel de presencialidad, la cantidad de gente concurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también es un tema que... El de los casinos no lo termino de entender. Pero la verdad, las demás sí. Lo que tengo claro
es que vivimos en una situación de incertidumbre tal con relación a lo que va a pasar, que yo no me animaría a hablar en términos absolutos. Ni que esto hasta acá llegó, ni que hasta acá no se toman más medidas, que hasta acá no haya que ir más para atrás, ojalá que no haya que ir más para atrás, pero si hay que ir más para atrás vamos a tener que ir más para atrás. Lo que digo son las medidas adecuadas a este tiempo. Creo e insisto en un elemento que creo que es central en todo esto, y es el cuidado individual. Y me parece que ahí es un tema que creo que desnuda una situación mucho más compleja de una realidad social que estamos enfrentando que tiene sus debilidades. Yo he escuchado, los padres no contienen ni controlan a sus hijos y por eso los hijos van a donde se les canta. Eso desnuda cuestiones mucho más profundas que no tienen vinculación directa con la pandemia, pero que exponen una realidad que en épocas como la que cuando yo fui joven era la orden, no se sale, y no se sale, y guarda con hacer un lío. O sea, Y a nadie se le ocurría mandar al psicólogo al chiquilín porque se frustraba porque no podía salir con los amigos. Ahí está, pero obvio. está. Entonces, esas realidades desnudan esta situación. Hay un componente político detrás de muchos, hay un componente de falta de honestidad intelectual de muchas instituciones que reclaman una cosa, pero a la hora de tener que ser objetivas no lo son, y entonces invalidan capaz que su legítimo reclamo, pero decime, estás reclamando esto, pero cuando llegó el momento de hacer esto otro, te callaste la boca o miraste para el costado. No, no vale. Yo creo que acá tenemos que darnos cuenta que esto es una situación muy compleja. Hay deshonestidad intelectual, Adrián. Para mí sí, para mí de muchos sí. Y además tal vez también yo creo que en un mejor escenario hay de algunos formación, sectores, ¿no? Y de algunos sectores que no están vinculados a lo político orgánico. Yo no me animaría, si usted me llegara a preguntar, bueno, pero usted ve a los partidos, pero hay algunos sectores de la sociedad que están fogoneando y que tienen una situación. Quiero leer algo. Bien. Me mandó un dueño de un gimnasio por esto que tú dijiste, un dato que yo no conocía. Parecería que solo un 0.28 de los casos de COVID se dieron en gimnasios. Bueno, está bien. Y él reivindica que la mayoría venimos cumpliendo 1000 protocolos, teniendo muchísimos cuidados con nuestros alumnos y somos promotores de salud. Eso es verdad. Lo que tú O sea, decís. que se han cumplido con los protocolos en los gimnasios no me cabe la menor duda. Es una decisión subjetiva, es una decisión que me calculo que hoy no tiene nada contento a los dueños de los gimnasios. Que poniendo y a muchos de los casinos y usuarios. gimnasios me quedo con los gimnasios, ¿no? ¿Cómo? Que digo, poniendo en la balanza casinos y gimnasios, obvio que los gimnasios tienen más mérito para estar abiertos que En los cuanto a casinos. mérito sí, en cuanto a cantidad de gente lo dudo. Yo creo que hay más aglomeración hoy en los gimnasios que en los casinos. Pero ¿Quién podría es un tema de responder esa carácter pregunta? individual. Porque Para no sabía que era el Este, 0.28. ¿a ¿no? quiénes esa tendríamos cifra que no la hacer conozco. esa Es muy difícil, pregunta? para mí es muy Yo difícil. creo, hay una cosa que tiene que quedar claro con el tema del deporte, porque pareció, a todos nos quedó ese sinsabor ayer de noche de que el deporte como concepto era el más castigado de la noche, tal vez, o uno de los más castigados. Yo creo que hay que tener en cuenta de que en la reglamentación de anoche, yo creo que no es así, que el deporte no es el más castigado. La gente que hace deporte va a seguir haciendo deporte porque va a encontrar las vías de hacer deporte, aunque sea individualmente, y eso sí está permitido, y eso es una gran diferencia. Pero ya hay aforo. de la A ver, discusión. ya se manejan con aforo. Ya se maneja. Pero tú podés ir a un parque o al jardín de tu casa o adentro de tu No, casa incluso y hacer lo hacen actividad en la física. calle, El problema es realmente la pobre gente que tiene un gimnasio particular. Eso sí van a recibir el golpazo, y yo creo que en el correr de las horas, cuando empiecen a ver las medidas selectivas que tiene que tomar el gobierno para ir compensando algunas situaciones, hay sectores de actividad que han sido permanentemente golpeados durante toda la pandemia, y yo esperaría que se le diera alguna forma de apoyo. Pero no el deporte. El deporte tú podés practicarlo individualmente, o sea, y creo que eso es una cosa que quedó despejado respecto de lo que pasó hace un año. Hace un año la gente se quedó en su casa, salvo el que tuviera un caminador adentro de la casa, no le daba ni para salir, porque entre otras cosas estaba el famoso tema del helicóptero de Larrañaga, y el miedo que tenía la gente de contagiarse en la calle. Al ministro que Salinas. hoy bajó eso. ¿Te acordás cuando dijo que podían salir a caminar Eran 20 escenarios minutos? totalmente distintos. Hoy tenemos un escenario donde está la vacunación, que es lo que tenemos que cuidar, porque es el elemento más relevante que tenemos hoy como defensa. A mí, de verdad, respeto, por supuesto, a todas las personas que se sientan afectadas.
no voy a hablar en lo personal porque sé que nos afecta a todos, pero resulta muy difícil realmente saber de dónde provienen los contagios cuando más del 50% del hilo epidemiológico está perdido, cuando los científicos han señalado que el 80% de los casos que se produjeron en Rivera pertenecen a la cepa P1, cuando Rodney Colina, profesor de la UDELAR, junto con al ministro Salinas, al Instituto Pasteur y al grupo de investigación que maneja la genómica de las cepas que están ingresando a nuestro país, el día martes, no, hoy es miércoles, el día lunes, señalaban claramente que estamos con un problema de una pandemia adentro de otra pandemia, que es esta situación de P1. Por lo tanto, me parece que es muy difícil sacar esas cuentas. Por otra parte, lo complejo de todo esto es que, naturalmente, se lo digo a usted, senador, que es un hombre político, a quien conozco de hace muchísimos años, con una larga trayectoria, es inevitable que usted lo mire desde un punto de vista político como lo debe mirar otro senador de la oposición. El tema es que en el medio los ciudadanos estamos mirando y tomando nota de lo que está pasando. Yo tomo nota para una crónica, porque es lo que hago como periodista. Estoy de acuerdo, pueden ir al archivo del 8 de marzo, que Victoria preguntó al final del programa si nos imaginábamos que esa noche iba a haber marchas. Yo, en lo personal, lo pueden ver, dije no, y la verdad que no quisiera que hubiese marchas. Así que estoy liberado de eso. Hablamos de las marchas, hablamos de los 562 que el otro día fueron a una fiesta en Sauce de Portezuelo. Les cuento que ayer Jaime Clara, en el programa en Sarandí, me abrió un mail donde recibía una invitación para ir a una fiesta el 10 de abril en la ciudad de la Costa, 400 pesos la entrada, con la presentación de 3 disc-jockey. Qué bárbaro. Todo loco, ¿no? Pero eso está. Y otra cosa que te voy a decir, otro dato, porque tenemos que contextualizar todo, por lo menos yo como periodista debo hacerlo. Este no es un dato del PIT-CNT, es un dato de la División de Inspección General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El 50%, la mitad, el 50% de las empresas de este país que fueron inspeccionadas no mantenían los protocolos sanitarios. ¿Eso es verdad? No mantenían los protocolos sanitarios. O sea, hablemos de la marcha y estoy de acuerdo. Hablemos de la fiesta y estoy de acuerdo. Pero también digamos digamos... eso. También digamos, no, por favor. Hablar de lo mismo que... Y además, yo creo que hay un elemento central que es, lamentablemente se le perdió el miedo a esto. Nos impacta cuando un hombre joven muere. Entonces nos impactó horrible cuando un amigo mío, queridísimo amigo mío, falleció hace una semana atrás, el alcalde del municipio CH. Entonces la sociedad queda conmovida. Pero le perdimos el miedo. En aquel marzo que nos quedamos todos en casa, veíamos con espanto en televisión cuando desde España e Italia los médicos decían: acá estamos decidiendo quién vive y quién muere porque no podemos atender a todo el mundo en el CTI. Y creo que fuimos avanzando sobre... Es muy humano. Y además la saturación, el cansancio, es espantoso. Y eso que vivimos en una realidad distinta a la de otros países. Ayer, hace un rato, tú decías una cosa que es cierta. La canciller alemana anunció antes de ayer que estamos frente a una nueva pandemia. Sí, así lo decía. O sea, es terrorífico. Ahora, si ante eso tenemos que asumir que tenemos que ser mucho más cuidadosos, porque además, lamentablemente, ha ido avanzando sobre la población, ya no sobre, esta es una enfermedad que afecta fundamentalmente a las personas mayores de 60 años, se está muriendo gente muy joven. Sí. Y eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar a todos. Es verdad que hay sectores que van a pagarla muy caro y que vamos a tratar de por todos los medios ayudar, y estamos intentando ayudar por todos los medios que se puede. Ahora, la realidad marca que tenemos que ser muy responsables cada uno de nosotros también. Y ese es un tema que creo que tendríamos que volver a insistir sobre eso. Y es ahí donde yo creo que al sistema político uruguayo, especialmente a la oposición, le ha faltado consistencia. Que no estén de acuerdo con lo que hacemos es lógico, si integramos partidos políticos distintos. Pero ante la realidad, que hay evidencias incontrastables de temas que deberían de haber sido acompañados con mayor contundencia, el mensaje fue muy tibio. ¿Pero usted considera que la ingeniera Carolina Cose de Montevideo o Yamandú Orsi de Canelones trabajan de manera opuesta al gobierno en este tema? Muy por el contrario. O, por ejemplo, Lima desde Salto, que incluso el tema está mucho más ellos vinculado a lo promueven... institucional.
cuando la pregunta es, están No, no, gobernados por la los oposición, ¿no? Son intendencias Por gobernadas supuesto, por la no, oposición. la Intendencia de Montevideo ha tenido un rol muy colaborativo. Yo ha creo que tomado sí, ¿no? decisiones Sí, sí. muy importantes. Sí, La sí. suspensión del carnaval me imagino que fue una decisión que muy vinculada con... Pero incluso medidas económicas han También, tomado, muy buenas. y Canelones también. O sea, yo Sí. pero no ha sido acompañada institucionalmente por el sistema. Usted lea este tema de los Twitter y lea... Y son de una debilidad. Porque Pero yo quiero hacer esa reflexión porque el término oposición es muy vago. Está bien. Y es impreciso. Yo creo que entonces... Y el término, y acá se usa con mucha Sí, 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 asiduidad. claro. Entonces, cuando uno mete todo en un mismo, realmente se enturbia la conversación y no se llega con claridad Con muchísimo gusto, a la entonces, conceptualización para ser de preciso, los temas. yo creo que el intendente de Canelones y la intendenta de Montevideo han tenido un rol a la altura de las circunstancias, porque tienen obligaciones gubernativas ejecutivas. Yo esperaba de la bancada de legisladores del Frente Amplio y de connotadas figuras de izquierda no que acompañaran muchas de las decisiones, que en algunas cosas que son incontrastables tuvieran un mensaje mucho más contundente. Eso es Bien. lo que yo creo que ha faltado. No, Senador, yo le agradezco Ha sido un enormemente placer. su presencia. Por supuesto quedan otras puntas para poder seguir conversando y preguntando. Si el COVID nos permite, volvemos. Ay, por favor. Por Sí, favor, y así no. será, sin No, duda, por Dios favor. quiera que sí. De todas maneras, usted lo dijo bien claro, esto no se ató y se cerró con un nudo imposible de abrir. Esto puede cambiar, puede irse ajustando con el correr de los días. Muchísimas Ha gracias sido un placer y por habernos acompañado. Gracias. Tengo dos noticias, ¿cuál querés, la buena o la mala? La mala, La buena, ¿no? no, No, la mala, lean lo último sobre India y la nueva cepa. Ay, Dios. La buena es que se continúa con la jornada de implantes. Eso